día de tertulia. Ya saben, queremos comentar las principales cuestiones que son noticia, que están en el panorama internacional, nacional, también aragonés, con distintos contertulios y queremos también analizar la información. La guerra continúa en el corazón de Europa y no parece irle bien a Putin. Voz Populi. La fidelidad al Kremlin se resquebraja entre la cúpula militar rusa tras las últimas derrotas en Ucrania. Los ucranianos golpean en Crimea destruyendo el símbolo de la ocupación rusa, el puente de 19 kilómetros que une Rusia con Crimea. ¿Cómo responderá Putin? ¿Puede estar cambiando algo dentro de las paredes del Kremlin? El presidente del Consejo General del Poder Judicial presenta su dimisión como protesta al bloqueo político en su relevo. El Confidencial. Lesmes dimite y obliga al PSOE y al PP a activar la renovación. El Periódico. Jueces y fiscales confían en que la dimisión de Lesmes sirva para renovar el CGPJ. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Quiénes son los culpables? ¿Se puede evitar que vuelva a ocurrir? Zaragoza recupera las fiestas del Pilar como antes de la pandemia. La ofrenda de flores y la de frutos regresan a las calles de Zaragoza. La hostelería pone el cartel de completo. ¿Hemos dejado atrás la pandemia? Analizamos estos y otros temas con nuestros analistas de hoy. Los analistas de hoy, bueno, pues paso a presentarles. Por un lado con nosotros José Luis Lajara. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? Para quien no lo conozca, bueno, pues ya saben, él también tiene que ver con el mundo audiovisual, con la empresa audiovisual. Se presta también a ser tertuliano de nuestra casa. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Y a su lado, en este caso, José Ignacio Senao. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, pues usted también, ¿no? Entre los cargos que ha desempeñado, por ejemplo, pues ha sido usted diputado nacional, diputado provincial, también presidente en este caso. Así que gracias por estar con nosotros, también por lanzar, ¿no? En este caso, su opinión como ciudadano. Y antes de nada, vamos con ese primer tema que nos lleva hasta Rusia. Escuchen, vean. La guerra continúa en el corazón de Europa y no parece irle bien a Putin. Voz Populi. La fidelidad al Kremlin se resquebraja entre la cúpula militar rusa tras las últimas derrotas en Ucrania. Los ucranianos golpean en Crimea destruyendo el símbolo de la ocupación rusa, el puente de 19 kilómetros que une Rusia con Crimea. Putin responde cambiando a los militares responsables de la guerra y buscando nuevos aliados. La Vanguardia. Putin encuentra un aliado en Arabia Saudí. Rusia busca recuperar la iniciativa con un nuevo jefe militar. ¿Cómo nos afectará el giro en la guerra? ¿Estamos más cerca de una confrontación nuclear? ¿La crisis energética encarecerá aún más la gasolina junto al gas y la electricidad? ¿Qué puede estar pasando dentro de las paredes del Kremlin? Lo analizamos con nuestros invitados de hoy. Vamos a comenzar. Me quedo con esa amenaza nuclear, con esa crisis nuclear. Última actuación de Putin al sabotaje del puente de Crimea con bombardeos indiscriminados a la población civil. Opiniones, sensaciones, ¿estamos cerca? ¿Hay amenaza nuclear, real, señor Senao? Bueno, la amenaza nuclear siempre se ha empleado como uno de los puntos de la Guerra Fría, ¿no? Yo personalmente creo que no va a haber un uso de las armas nucleares, lo cual no deja las cuestiones solucionadas, ¿no? Ni mucho menos. Yo creo que la estrategia de Putin, el actual dirigente de Rusia, porque yo creo que si tuvieran un conflicto interno, probablemente su sustitución sería peor todavía, yo entiendo que aún sería peor, es el utilizar otro tipo de armas que no están dentro de las armas convencionales, pero que son muy destructivas. La retirada o el repliegue de las tropas se ha podido entender como un retroceso, como un entendimiento falso de que iban a abandonar la situación o la intencionalidad de seguir controlando Ucrania y apoderarse de todo lo que puedan, de todo el territorio posible. Pero yo creo que no, que esto es en base primero a las temperaturas que hay en invierno, es un repliegue
táctico para poder utilizar precisamente la artillería, misiles teledirigidos para no atacar a sus propias tropas. Y el problema que tenemos ante esta situación es que, bueno, pues es un gran problema porque es una guerra en Europa, una guerra que está al linde de la OTAN, de los países aliados, y que se va a recrudecer porque Putin va a seguir empleando este tipo de armas, este tipo de misiles, machacando. Le importa muy poco el masacrar a la población civil. Lo demostró antes de ayer y lo está demostrando hoy mismo. Va a seguir utilizando estas bombas hasta que, bueno, yo no sé si pretende que alguien saque la bandera blanca. Claro, sacar la bandera blanca supone no solamente el problema de Ucrania, sino el problema de Europa, porque después de Ucrania viene Polonia y vienen otros países, y esa amenaza está ahí. Y claro, Rusia cuenta con aliados, con más o menos ocultos. Pues ahora se sabe que es Arabia Saudí, que había hecho alguna manifestación. China yo creo que lo tiene mucho más oculto, pero está también está ahí diciendo que hay que negociar, pero negociar sobre lo que ya ha ocupado Rusia, y por lo tanto pues es un problema, un gran problema que habrá que intentar resolverlo dialogando, pero el diálogo ya se ve que es prácticamente imposible porque las dos partes, en la parte invadida, que tiene su razón, quizás más dudas en el tema de Crimea, donde, bueno, llevan ya ahí 10 años y ahí había ya unas disputas y unas anteriores, o sea, unas cuestiones históricas diferentes, pero en el resto del Donbass y todas las zonas donde se ha invadido ese territorio ucraniano, pues realmente no hay ningún motivo ni ninguna justificación, y es intolerable que esto se pueda permitir. El problema es cómo se evita, porque la escalada en la utilización de armas, es decir, a mayor apoyo de los aliados o de la OTAN de manera encubierta, pero están ayudando al ejército ucraniano, va a ser respondido con mayor crudeza y mayor dureza, porque esto no quiere decir que las tropas se retiren, porque las armas de destrucción masiva que pueden ser empleadas pues van a ser de tipo convencional, o incluso yo no descartaría armas de tipo biológico, como ya emplearon los rusos en la guerra de Siria contra, en este caso, los kurdos. O sea que ojo con el tema, porque esto puede agravarse. Y guerra nuclear no, salvo que alguien tenga la tentación de indirectamente bombardear las centrales nucleares que tiene Ucrania, con lo cual sí sería, pues bueno, un efecto nuclear controlado, pero que nos afectaría a todos. Pero es que a Rusia también le va a afectar, que está más cerca que otros. Así que yo creo que la guerra nuclear pierden todos. La guerra nuclear es la destrucción total. La guerra nuclear es para ya un loco que se sabe perdido, pero que además, si tiene el poder de darle al botón, sabe que inmediatamente a los 5 minutos va a ser destruido también. Por eso yo entiendo que eso no va a llegar, pero va a ser un problema grave en el que la diplomacia al final tendrá que jugar un papel muy importante, porque si no hay diplomacia y no hay entendimiento, esta guerra se va a alargar durante mucho tiempo. No es el primero que lo dice en esta tertulia. La Jara, opiniones. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con José Ignacio, pero me gustaría comentar este asunto de Rusia desde otro punto de vista. Es decir, el punto de vista de que nosotros tenemos la opinión en función de lo que los medios de información generalistas y públicos nos dicen, pero de eso es lo que sabemos. Y claro, sabemos lo que nos dicen, y lo que nos dicen es cierto. Bueno, pues puede ser cierto o no, porque se ha comprobado, y se ha comprobado ya no solo en la historia de los últimos 20, 30, 40 años, sino en los últimos 2 años de pandemia que hemos sufrido, como la mayoría de los medios de información generalistas y públicos están literalmente comprados. Bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice el BOE, que les han dado dinero por decir lo que tienen que decir y por hacer lo que dicen que tienen que hacer. Entonces, ¿me tengo que creer yo lo que me digan sobre la guerra de Rusia y Ucrania? Hombre, pues no necesariamente. Es evidente que una guerra Rusia-Ucrania no beneficia a nadie, pero están usando, y se está usando, la guerra de Ucrania para decirnos que tenemos un problema energético, de que tenemos un problema económico, una recesión. La guerra de Rusia y Ucrania puede ser importante, pero no es tan importante como para generar todos esos problemas que dicen que tenemos ahora en la sociedad. Están usando de todo esto para tener un argumento suficiente y de esa recesión que dicen que va a haber y que ya lo está viendo, la crisis económica, la subida del gas, la subida de la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, yo creo que hay que ser prudentes a la hora de acusar a Rusia como el único mal de todo esto. O sea, a ver, en una guerra nadie es bueno y nadie es malo. Los dos son malos, ya, por definición, salvo que haya excepciones en la historia, que bueno, en la historia lo ha habido, pero en esta ocasión yo no me atrevería a decir que Rusia es el malo 100% y Ucrania es el bueno 0%. Yo creo que hay que analizar mucho más a fondo, sobre todo con gente que está allí, que ha estado allí, y yo tengo amigos que están allí, que son ucranianos y que me dicen y me cuentan cosas reales que ellos han vivido. Y son antagónicas las informaciones, porque algunos están de un lado ucraniano absolutamente radical y otros de un lado ruso absolutamente radical. Con lo cual, ¿con qué me quedo? ¿Con lo que dice la televisión? No, desde luego. Por tanto, vamos a ver aquí qué va a pasar. Y lo de la guerra nuclear, estoy de acuerdo con José Ignacio. O sea, no va a haber guerra nuclear, aunque nos van a llevar al límite. Nos van a llevar al límite, ya no solo ellos, sino que los medios de información, los estados europeos y Estados Unidos nos van a llevar al límite porque les interesa llevar al límite esta situación para a su vez llevar al límite a la sociedad. Pero no la va a haber, porque es evidente, vamos, sería el final para todos. Bueno, estas son las sensaciones que recogemos. ¿Algo más que aportar? Si no, sigo... Sí, José, yo estoy de acuerdo que en una guerra a veces no hay buenos ni malos, pero no podemos olvidar que Ucrania es un país invadido y que Rusia es el país invasor. Y luego las políticas, la culpa de lo que va a pasar con la materia energética, yo sí tengo que buscar culpables, los buscaría principalmente en Europa, en la política europea, que no ha sabido gestionar, Rusia hasta hace poco había quien defendía que podía ser un país que se integrara en la OTAN, que era una democracia. Muchos hemos pensado que Rusia era una dictadura comunista y sobre todo pues ha demostrado en sus momentos y totalitaria, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, las políticas de entregarnos en el futuro y en el presente a que nuestra energía dependa de países como Rusia, pues es lo que ahora estamos pagando, porque ahora prácticamente, aunque no se dice, cada uno aquí ya hace lo que puede. Nosotros hemos multiplicado ahora por 5, por no sé cuánto, la compra de gas a Rusia. Otros países lo están haciendo también mientras se están poniendo sanciones. En consecuencia, esto es una babel. Efectivamente, no tiene límite y en todo esto, incluso aquí en España se están cerrando o se quieren cerrar centrales nucleares, que ya es el colmo. Porque claro, con molinillos y con placas solares va a ser que no va a ser suficiente. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar precisamente, de más consecuciones de temas. Les recojo el guante para presentar la siguiente cuestión. Escuchen, vean. El presidente del Consejo General del Poder Judicial presenta su dimisión como protesta al bloqueo político en su relevo. El Confidencial. Lesmes dimite y obliga al PSOE y al PP a activar la renovación. El Periódico. Jueces y fiscales confían en que la dimisión de Lesmes sirva para renovar el CGPJ. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Quiénes son los culpables? ¿Se puede evitar que vuelva a ocurrir? Bueno, sensaciones de esta cuestión. Lesmes da un plazo, el plazo termina y nos encontramos con una gran reunión, en este caso con, una gran fotografía, Partido Popular, Partido Socialista. Señor Senado. Bueno, Lesmes dimite ahora, no pudo haber dimitido hace tiempo, también, esto es una opinión mía. El problema no radica en que ahora tengamos un observador extranjero que venga a contarnos lo que hay que hacer y que efectivamente la separación de poderes desde Montesquieu tiene que estar vigente también en España, ¿no? No es lógico que el Poder Judicial dependa del Poder Ejecutivo, ¿no? O del Legislativo, de los dos, y que ellos no tengan nada que ver en la elección de los jueces. Aquí lo que hay que hacer no es decir lo que viene a decir ahora el informante o el observador. Lo que hay que hacer es cumplir la Constitución española, que lo marca muy claramente. Es cierto que no se ha cumplido y que no lo han cumplido diversos partidos, yo no me escondo, ahí los que han gobernado
todos hemos tenido responsabilidad en no cumplir estrictamente lo que marca la Constitución, que es que por un lado que una parte de los fiscales, es decir, de los jueces, los elija en este caso el Parlamento, y otra parte la elijan ellos por cotación, dependiendo de la valoración profesional, es decir, los méritos que ellos puedan tener. ¿Qué sucede? Que esto no ha sido así y da la sensación de que se ha querido tener siempre un Consejo de Poder Judicial y un Tribunal Constitucional a la carta. Todos tienen la culpa, todos tenemos la culpa, y no excluyo esto también a aquellos partidos que entre medio dicen, bueno, no, es que esto hay que arreglarlo, pero a ver si yo puedo entrar también ahí a debatir y qué me toca a mí, el plato de postre o el plato, la cuchara grande o la cuchara pequeña. Esto es vergonzoso, y ahora yo lo que veo es que las noticias que tenemos dicen, bueno, es que ahora vamos a negociar en serio. Pero ¿cómo que vamos a negociar en serio? Es que ha habido ya momentos para negociar, esto ya hemos llegado al límite, hacer el ridículo en Europa, que tenga que venir aquí una especie de hombre de negro a decirnos lo que tenemos que hacer con la justicia en España y ser señalados, y claro, estamos ya en extremis antes de que la presidencia europea la tenga que celebrar, quien la tiene que celebrar aquí en España, pues quieren arreglarlo, pero para eso habrá que sentarse y no creo que se llegue a un cambalache de decir lo tapamos todo y a ver quién entra aquí, quién entra allá, sino que de verdaderamente lo que hay que hacer es cambiar todas aquellas normas o leyes que modifican o que se anteponen a lo que marca la Constitución española. La Constitución española, como digo, marca claramente cómo hay que elegir estos órganos con independencia total. Pájara. Bueno, la verdad es que no es un punto de inflexión, pero lo considero un punto bastante importante, el hecho de que hay una persona que por fin haya dicho, ya se ha acabado esto, vamos a generar un problema para que a ver si desde el problema podemos encontrar la solución. La cuestión clave es que el PSOE, PP y el resto de partidos políticos, porque están todos exactamente igual, ¿por qué tienen ellos que meter mano en el tema judicial? Es que no tiene sentido. Que la Constitución dice que hay un parámetro, una parte que la eligen ellos, otra parte la elige el gobierno, los partidos políticos. Pues habrá que cambiar eso. No, pero es que eso no se respeta ahora, José Luis. Ni aun eso se respeta. Bueno, ni aun eso. Pero si no se respeta nada, pues vamos a cambiarlo todo de inicio. Es decir, el decano del Colegio de Arquitectos lo eligen los arquitectos. El decano del Colegio de Ingenieros lo elegimos los ingenieros. Pues el decano de los jueces, que lo elijan los jueces. Ya está. Y ahora este señor Pedro Sánchez llamó rápidamente al presidente del PP a ver qué pasa, Hombre, lo que tienes que hacer es haber hecho bien las cosas desde el principio. Pero es que con el Partido Popular ha pasado lo mismo, que es que estaba Mariano Rajoy y no hizo nada al respecto. Vamos a escuchar el corte de un par de diputados que esta mañana han pasado por la tertulia precisamente en esta cuestión. Escuchen, vean, cierto rifirrafe. Si la Fiscalía recusa a una miembro del Tribunal Supremo... El debate de todo esto es que por fin se van a sentar a negociar. No, pues no. El debate de todo esto es que os ha salido muy bien la jugada y que estáis esperando y habéis apurado hasta el final de la legislatura para hacer lo inevitable, lo que tenía que haber sido hace 3 años. Y el debate de todo esto es poner en tela de juicio cómo se eligen a los jueces, que los habéis debilitado vosotros el mecanismo, porque no respetáis la soberanía popular. Bueno, yo solo te puedo decir, Álvaro, que desde que el presidente Feijóo llegó a la presidencia del Partido Popular, puso todo su interés en esta renovación y ha puesto todos los medios a su disposición, dando una propuesta a la Moncloa. Y a partir de ahí, ya lo vemos, pues Pilar, ya lo vemos. Que la otra parte de la mesa se siente y negocie. Sensaciones, aquí esto se podría haber actuado mucho antes. ¿Ha estado el Partido Popular estirando el hilo precisamente hasta el final? A ver, yo entiendo que es fácil echar la culpa al otro, pero cuando gobiernas tienes la sartén por el mango para poder resolver. Y la actitud en este momento del presidente del gobierno no parece que sea distinta de lo que está haciendo en otros órganos o en otros organismos. Véase lo que ha pasado con el CIS, con el CNI, con Televisión Española, que hay acuerdos que no se cumplen y dice, hoy te quito porque no me gusta lo que estás diciendo de mí. Y esto es lo que se está haciendo y esto es un poco yo lo que creo que habría que valorar. ¿Cuál es la actitud o cuál ha sido la actitud
y la voluntad del presidente del gobierno hasta este momento, que entiendo que ha sido precisamente ampararse en la no negociación y en el no es no, y además echar la culpa al adversario y hacer de oposición. El gobierno tiene que hacer de gobierno y no hacer oposición a la oposición, que es lo que creo que ha hecho en este caso y en muchos otros, y por lo tanto me parece que quien más responsabilidad tendrá, y no eximo la responsabilidad que podamos tener también en la oposición, es quien gobierna, porque quien gobierna tiene que poner todos los medios, no para llamar urgentemente con horas para que asista el representante, el máximo exponente, el representante de la oposición para hablar con él apresuradamente. Estas cosas ya se conocen de hace tiempo y Feijóo, según él mismo ha dicho, desde primeros de julio estaba esperando que le llamara. Le ha llamado cuando estaba el hombre de negro con la chistera llamando en la puerta del presidente del gobierno. Bueno, efectivamente, ahora queda ya más remedio. Claro. A mí lo que me gustaría personalmente es que sigan habiendo dimisiones en cadena en el mismo tribunal, y que no está descartado, y que a ver si de una vez por todas toman la decisión que tiene que tomar el presidente del gobierno y quien tiene que tomarla, que es el gobierno en sí. Bueno, y la oposición pues tendrá que estar también de acuerdo y tendrá que estar por lo menos no demasiado en contra de una decisión. El problema es que la decisión va a ser política, y como la decisión va a ser política, venga de donde venga, pues siempre va a haber problemas. Pues vamos a dejar aquí esta cuestión y vamos a quedarnos un poquito más en nuestra ciudad ahora, en Zaragoza. Llegan las fiestas del Pilar, bueno, estamos ya inmersas en ellas y nosotros también queremos definir varias cuestiones. Vean. Zaragoza recupera las fiestas del Pilar como antes de la pandemia. La ofrenda de flores y la de frutos regresan a las calles de Zaragoza. La hostelería pone el cartel de completo. El primer fin de semana de fiestas dejan sensaciones más que agradables. 30.000 personas en los conciertos y aforo completo en los espacios de ocio. Es un orgullo poder celebrar y sobre todo poder ver cómo la gente disfruta, cómo las calles están llenas, cómo la hostelería está con muchísimas ganas de que la gente consuma, de que las fiestas del Pilar vuelvan a ser lo que eran. ¿Hemos dejado atrás la pandemia? Esta es la pregunta que nos hacemos nosotros, es la pregunta que nos formulamos porque casualmente la misma semana donde va a haber una ofrenda multitudinaria, eso sí al aire libre, también casualmente comienza la campaña de vacunación y en este caso va con la COVID y con la gripe. Hemos dejado atrás la pandemia. ¿Qué sensaciones tienen ustedes al ver de nuevo pues las calles de Zaragoza como hace 2 años, hace 3? Señor Senao. Bueno, lo primero es que yo creo que tenemos que felicitarnos, además de hablar de algo alegre, de algo que no hemos hablado de guerras, hemos hablado de pactos entre partidos políticos, y esto se trata de la expresión de todo un pueblo en unas fiestas en las que se integra todo el mundo, en las que no hay diferencias, y yo entiendo que es un buen momento para hablar de alegrías, ¿no? Estas fiestas que no solamente tienen su expresión en los conciertos, sino también tiene una buena parte de que son unas fiestas marianas, con esa ofrenda a la Virgen del Pilar, esa ofrenda de flores, el Rosario de Cristal, que también se celebra el día 13 por la tarde. En consecuencia, la afluencia que se ve, la asistencia que hay en estos actos, las ganas que había de fiestas, se nota en todos los eventos. Pues después de 2 años de estas restricciones es evidente que la gente tiene ganas de fiesta y no les vamos a amargar la fiesta, es decir, vamos a que disfrute todo el mundo con las precauciones debidas en aquellos sitios donde se pueda tener precaución, pero bueno, aquellos actos que son al aire libre, entiendo que eso ya son cuestiones más médicas que de otra cosa, pues no habrá problemas. ¿Hemos terminado con la pandemia o no? Bueno, la pandemia, este bicho, pues sigue pululando y nos han puesto vacunas y se sigue cogiendo. Afortunadamente, después de las vacunas, los contagios que hay, los que ya lo hemos pasado más de una vez, es un catarro de los antiguos, porque los catarros de antes, si nos hubieran hecho pruebas, eran coronavirus. Todos los catarros son coronavirus. Lo que pasa es que este es un coronavirus especial de laboratorio, presuntamente o no, que ha causado una serie de cuestiones y luego también una serie de afecciones crónicas en algunos enfermos, que es distinto de lo que es un catarro normal. Pero bueno,
Creo que la situación es muy diferente de antes de las vacunas, y ahora, bueno, pues se va a reforzar también esas vacunas para las personas más mayores, para las personas que están en situación de riesgo, y entiendo que es hora de disfrutar y es un momento bueno para disfrutar. Yo ayer pasé por Zaragoza, era lunes, bueno, pues estaba a tope absolutamente todo el centro, pero incluso en los aledaños del centro, ¿no? Bueno, la Plaza del Pilar era intransitable, no digo ya la calle Don Jaime y la calle Alfonso, ¿no? Pero además gente de todas las edades, que es lo bueno, gente de todas las edades, familias con niños, personas mayores. Bueno, esto es algo que habíamos perdido y que la gente tenía ganas de salir y olvidar un poco los problemas que tenemos en casa, los problemas de la luz, de la compra, en fin, de la inflación, todo esto. Yo creo que son días para hacer un paréntesis, que ya vendrá luego un momento de sumar, restar a final de mes o al mes que viene, cuando empiece el invierno. Bueno, esto vendrá pronto, porque ya se van a encargar de que sigan restringiendo derechos como han estado haciéndolo durante los últimos 2 años. No es casual, por supuesto estoy de acuerdo con José Ignacio en el sentido de que las fiestas del Pilar pues son un llamamiento a estos días de cierta felicidad o de cierta fiesta en la que pues todos intentamos participar de alguna medida, unos más, otros menos, de las cuestiones que hay preparadas en Zaragoza y lo que se prepara por cada uno de nosotros, ¿no? Pero a mí me llama la atención y voy a entrar en algo distinto, ¿no? Me llama la atención lo que has comentado, ¿no? Que justamente ahora es cuando están haciendo publicidad de otra vez la campaña de vacunación, que si la gripe, que si el coronavirus yo creo que no es casual que hagan esta campaña justo ahora, porque en fin, la podrían haber hecho unos días antes o unos días después, pero no, la hacen justamente ahora. Hombre, habría que preguntarse por qué justamente ahora. ¿Qué quieren? ¿Que volver a restringir derechos fundamentales que han estado haciéndolo durante estos 2 últimos años? ¿O quieren meter miedo de nuevo, otra vez más, en la población para que no haga esto, no haga lo otro o lo de más allá? Pues habrá que preguntarse qué sentido hay detrás de todo esto. El tema de la vacunación, pues la vacunación, el que esté vacunado pues ya no tendrá ningún problema, ya está. Sigo hablando de sentidos. ¿Tiene sentido ver una plaza del Pilar, una calle Alfonso abarrotada de personas y un tranvía completo con mascarilla o un autobús urbano con mascarilla? Yo creo que no, porque si todo el mundo está en una fiesta todos juntos y van sin mascarilla, ¿por qué dentro de un autobús hay que llevar mascarilla? Que además hay menos. El que quiere llevarla que la lleve y el que no, pues que no la lleve. Apelando al sentido común, señor Senao. Bueno, yo entiendo que en sitios como el transporte público es un espacio mucho más reducido y aunque haya más gente en el exterior, no es lo mismo. Yo entiendo que un acto al exterior, pues tiene unas menores posibilidades de contagio, o que el contagio, si lo hay o lo hubiere, sea más leve. Que esto es importante, que la carga vírica sea menor. Y yo, José Luis, en cuanto a lo de las vacunaciones, no quiero ser mal pensado, que pudiese ser, que no digo que no, pero las campañas de vacunación de la gripe al menos siempre han sido en octubre, ya han empezado con las personas más mayores, han empezado a llamar de los centros de salud para vacunar. Sí, pero curiosamente nunca habían hecho, en la campaña de vacunación de la gripe, nunca se pronunciaba en los medios de información, va a haber una campaña de vacunación por la gripe, tal. Ahora sí. Sí, y ahora se promociona de aquella manera. Ahora se cuenta en los medios, somos nosotros los que lo contamos. No hay una campaña, no hay un spot, no hay unas directrices para saber cuándo tienes que pedir cita previa. Ese es otro melón. Pero yo creo que no hay que alarmar, porque luego también hemos de pensar que este virus se ataja no solamente a través de las vacunas, sino también cada vez somos más los que hemos pasado la enfermedad, y la enfermedad, entiendo, con garantías de que no tengas los riesgos que tenías al principio, como cuando algunos la cogimos en el año 2020, que entonces no se sabía ni lo que te iba a pasar, y que tuvimos compañeros y amigos que no están aquí, desgraciadamente. Pues el haber pasado la enfermedad te da también unas defensas especiales que yo entiendo que son tan buenas, mejores incluso que las de la propia vacuna. Es la clave. O sea, esto lo tenemos que pasar todos como hemos pasado toda la gripe, en fin, etcétera, ¿no? Y esto se solucionará, sí. No hay que alarmar. Crecen los casos de incidencia hospitalizados en COVID, cambio de tendencia, vuelven a subir la COVID, vuelve una ola de COVID, la advertencia de los médicos sobre los casos COVID. ¿Ustedes qué creen? Y esto simplemente es una opinión. Después del Pilar,
¿subirán los casos de COVID en nuestra comunidad autónoma o no? No es que suban los casos de COVID, es que dirán por todos los sitios que han subido los casos de COVID. Pero no van a subir, o sea, vamos a ver, ¿qué significa subir los casos de COVID? Que habrá más gente que se haga el PCR en cuestión y le dé positivo. Bueno, pues no vaya usted a hacer un PCR y no le dará positivo. Porque ya, la fórmula de otra manera, ¿habrá más contagios? Bueno, los mismos contagios que todavía ha habido con la gripe, con los catarros, cuando viene el invierno. O sea, no. Lo normal. Yo creo que incluso hay muchas personas que ya no se hacen la prueba y que si tienen un catarro por precaución se aislan en casa 3 o 4 días, que es lo que esto y ya está. Y entonces no se contabiliza. Es cierto que con quien hay que tener cuidado, yo creo que son con personas que tienen otro tipo de patologías, que tienen que tener más precaución, las personas más mayores, como mi mami de 97 años, que lo pasó en junio de este año y bueno, afortunadamente fue leve, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que hay un poco, pasar esto, cuanto más lo pasemos, más se reducirán los riesgos de ingresos, porque yo sé que sí, que hay puntos, o sea, hay picos en los que se aumentan los casos declarados de COVID, pero tampoco es alarmante el ingreso en las UCIs o en sistemas de los que requieran respiración asistida. La presión hospitalaria no es la que era, evidentemente. Bien, antes de terminar, vamos con un corte, también, en este caso, unas declaraciones de una ministra que estaba también presente el día del pregón y que lanzaba un mensaje, en este caso también, de prosperidad, ¿no? Especialmente para los zaragozanos. Escuchen, Pilar Alegría, ministra de Educación. Una verdadera satisfacción, de verdad, poder compartir este arranque de fiestas y le deseo, lógicamente, a todos los que vengan a disfrutar de las fiestas del Pilar, a los de casa, también a los de fuera, que aprovechen estos días, que hemos estado, en fin, 2 años esperando y deseando estas fiestas, que aprovechen todo lo que esta ciudad, que es una ciudad acogedora, les va a brindar estos días, desde la ofrenda, la posibilidad de salir a tomar el vermú y el aperitivo con los amigos, disfrutar también, por ejemplo, de las ferias, de los distintos conciertos y, sobre todo, nunca nos olvidemos de la responsabilidad y de la prudencia, que siempre es una buena aliada y una buena consejera. Es como terminaba la ministra, llamando un poquito a la prudencia, mandando también un mensaje. Vamos a terminar en positivo, por supuesto. Yo les pido también un mensaje para todos los zaragozanos, y si quieren lanzar alguno también para la ministra de Educación, bueno, pues tampoco va mal. El que quiera de los dos. José Ignacio, que tiene más ganas, yo creo. No. Yo a la ministra de Educación, en las palabras que he escuchado, puedo suscribirlas todas. No tengo nada que censurarle, contra, claro, porque es un mensaje que lo asumimos todos, ¿no? En otras cuestiones, pues yo creo que hablaremos en estos programas de otros temas en los que sí podamos criticar. Pero vamos, bueno, esas palabras de Pilar Alegría, pues son las que hubiéramos dicho cualquiera de nosotros en su situación. Yo creo que ahí sí actúa como ministra de todos los españoles, y en este caso de todos los aragoneses. Probablemente en otras cosas no lo hace así, porque, en fin, no me voy a meter en el tema catalán ni en otras cuestiones, pero que todos sabemos que ya tendremos ocasión, yo creo que de valorar en su momento. Y bueno, el mensaje, pues eso, efectivamente, que la gente olvide sus problemas. Evidentemente, no hay que olvidarlos del todo, porque hay que estar siempre con responsabilidad en la vida y saber que hay que llegar a final de mes como se pueda. Pero está claro que ahora estos días son para disfrutar, para estar con los amigos, para estar con la familia, para estar con esas personas que vienen de fuera, para que los negocios, en ese motor económico que decía, en este caso que decían también María Navarro desde el Ayuntamiento, pues ese motor económico sirva también para que la ciudad vaya hacia adelante, y por lo tanto pues que en un ambiente de festivo, en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente en el que no haya problemas, que de hecho no los ha habido hasta ahora, y así ojalá sigan durante todas las fiestas, que no tengamos incidentes de ningún tipo, pues a disfrutar, a pasarlo bien, y que todos bajo el manto de la Virgen del Pilar pues veamos con mucha más claridad el futuro de esta tierra y de España, claro. ¿Saldrá usted a la ofrenda, señor Senado? No, en la ofrenda va a salir un grupo este año de la Sangre de Cristo. Yo no voy a salir, yo saldré en el Rosario de Cristal con la corporación en corporación con la Sangre de Cristo. Último mensaje también, Lajara. Bueno, suscribir un poco lo que dice José Ignacio Senado en ese sentido, ¿no? Respecto de las palabras de la ministra de Educación, Pilar Alegría, bueno, al fin y al cabo no ha dicho nada raro, y entre otras cosas siempre hace y dice lo que le dicen que tiene que decir y hacer. Por tanto,
pues no vamos a decir nada al respecto, ¿no? Y de las fiestas, pues nada, que todo el mundo comparta lo mejor posible estos días y felicidades para todos. Lo mismo que le he dicho al señor Senado, ¿saldrá usted en la ofrenda, señor Lajara? No, señora, no voy a salir en la ofrenda, seguramente a lo mejor ni siquiera estoy en Zaragoza. Bueno, son distintas maneras, claro que sí, de vivirlo, ¿no? Tampoco tenemos que salir todos. Hay mucha gente que sale ya. Y ahora está la opción virtual, que de esto no hemos hablado también y que ha llegado. Es una de las muy buenas cosas que ha dejado también esta pandemia, ¿no? Esa opción virtual. Bueno, gracias a los dos por su tiempo hoy, por estar con nosotros en esta tertulia. Les invito más veces a lo largo de los próximos días. Seguimos comentando temas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Destro. Bien, son las cuestiones que hemos tratado. Terminamos aquí este espacio de opinión.